Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles y muchas gracias para quienes pueden unirse a esta sesión. En esta ocasión estaremos hablando de la reforma al modelo de atención a la salud mental. Nos va a estar acompañando el doctor Aurelio Coronado. Y bueno, la dinámica va a ser la misma a seguir, como ustedes pudieron pues estar participando la sesión pasada. Esta sesión también es con el objetivo de poder construir entre todos y todas el conocimiento que forma o sienta las bases y las pautas para que nosotros podamos incorporar la perspectiva de derechos humanos a nuestros ejercicios profesionales, independientemente de en qué área nos estemos desempeñando. El día de hoy, a pesar de que tenemos alumnos, estudiantes y comunidades en general de personas que se han unido a esta sesión, que radican en Guatemala, en Perú, en Venezuela, tenemos alumnos de Colombia, de Estados Unidos. Nos gustaría hablarles de esta discusión porque es un cambio de paradigma importante en el modelo de atención a la salud mental. Y el día de hoy, entonces, para quienes no han tenido oportunidad de estar en sesiones, voy a permitir presentar, va a estar a cargo de la sesión el doctor Aurelio Coronado. El doctor Aurelio Coronado está a cargo como titular de la maestría en investigación criminal y forense, precisamente, y él es doctor en psicología y maestro en ciencias forenses. Es autor de libros, protocolos y artículos en temas relacionados con feminicidio, violencia sexual, crímenes de Estado, tortura, prevención social de la violencia y crímenes contra personas defensoras de derechos humanos. También es experto forense en casos que involucran personas vulnerables y violaciones a los derechos humanos, tanto en México como en Estados Unidos, y en su carrera ha colaborado en la capacitación, asesoría y diseño de programas para la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Agencia de Cooperación Alemana, GIS, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional del Trabajo, así como la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Su trabajo se ha desarrollado en una psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Entonces, el día de hoy vamos a estar presentando también algunos videos que nos van a servir como pautas para ir discutiendo este tema en particular. Y denme un segundito para presentar en mi pantalla completa. Lo que estamos viendo en esta presentación o en esta diapositiva es como la portada de esta reforma que se publica el año pasado en México en particular, y se hace una modificación de algunos artículos, en concreto de una ley que ya existía en nuestro país, que es la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Y en concreto, bueno, vamos a ir revisando algunas cuestiones que aborda esta reforma y por qué son importantes de retomar, cómo lo podemos entender e incorporar a nuestro entendimiento de esta práctica que estamos desarrollando con perspectiva de derechos humanos. Vamos entonces a ver primeramente este video y a partir de esto vamos a ir formulando las preguntas al doctor Aurelio, que ya se encuentra con nosotros en la sesión. Y también, pues, invitarles a todos y a todas que formulen sus preguntas, ya sea levantando la manita aquí en el chat, escribiendo sus comentarios o haciendo uso de la voz. Vamos a ver. Sí se está viendo la presentación, ¿verdad? No, no. Hay un video, ahorita, a ver ahí. Sí, ahí. Listo. ¿Qué tal? Soy Víctor Lizama, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Soy Ilse Gutiérrez de la red Orgullo Loco México. Y en esta ocasión les quiero platicar de algo muy importante que sucedió en nuestro país. Se aprobó una reforma en materia de salud mental a la Ley General de Salud, lo cual implica que a partir de esta reforma se respeten plenamente los derechos de las personas usuarias de los servicios. Esta reforma la podríamos sintetizar en 5 puntos muy importantes. En primer lugar, que vamos a trascender el modelo asilar que actualmente existe en nuestro país,
lo cual quiere decir que dejemos de considerar al hospital psiquiátrico como el único lugar donde se brinden los servicios. Otro punto a destacar de la reforma es que los servicios de salud mental no son o no serán solamente para personas que han tenido un diagnóstico psiquiátrico, sino que estarán al alcance de cualquier persona de la población en general. Y esto antes de la reforma no ocurría así. Se tenía que llegar a una atención especializada, una atención de tercer nivel, para que pudieran tener acceso a este servicio. Y ya no sería así si la reforma se implementa de manera correcta. También la reforma busca que se respete plenamente el derecho a la capacidad jurídica de las personas usuarias, lo cual quiere decir que siempre se tenga en cuenta la capacidad de decisión de las personas que reciben los servicios de salud mental. Es decir, que ya no haya ni internamientos ni tratamientos contra la voluntad. Algo que se tiene que tener en cuenta son los mecanismos de buena operación o de monitoreo. Esto es importante porque así, de esta manera, se va a observar la implementación de la reforma, pero también se va a observar si existen o no algunas violaciones de derechos humanos, porque antes de la reforma, y de hecho lo que dio pauta en parte a la reforma, fueron ciertas violaciones a los derechos de las personas usuarias que se manifestaron en diversos informes o hasta recomendaciones de instituciones públicas hacia el sistema de salud mental, y por eso es que es necesario este mecanismo de monitoreo y de observación. Por eso es importante que sigamos informándonos para que en nuestro país exista una salud mental con derechos. Bien. Esto es parte de una campaña informativa de la Asociación Mexicana Documenta, en la que de hecho el doctor Aurelio tuvo oportunidad de ser partícipe dentro de una mesa de trabajo para la reforma o como para esta nueva incorporación del protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, del cual también podremos estar hablando durante esta sesión. Y para comenzar a abordar los puntos de discusión pues que representa esta reforma a la Ley de Salud Mental, nos gustaría preguntarle al doctor Aurelio, tomando en consideración estos puntos que vamos a ir desarrollando en conjunto, ¿cuáles son los problemas actuales que busca atender entonces esta reforma en la atención de la salud mental? Los escuchamos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias para quienes están conectando, muchas gracias para quienes nos acompañan, tanto de las maestrías como de diversos sectores. Pues yo creo que, y lo voy a decir así, yo creo que viene ya retrasado la reforma, y viene porque se viene una gran crisis que ya está presente de salud mental. Por eso se está haciendo esta gran reforma. Ya desde hace algunos años, desde finales de los años 80, se estaba hablando en la psicología la necesidad de trascender el modelo médico. El modelo médico es ese que estamos viendo, el modelo asilar, lo mostraban ahí. El modelo asilar es el modelo de los asilos, el de las instituciones, de los centros psiquiátricos, de las granjas que les llegaban a decir, estos espacios en donde solamente aquellos que tienen, solamente aquellos que son llamados pacientes psiquiátricos, que dicho sea de paso, creo que ese término ya deberíamos de empezar a desusarlo o de dejarlo en desuso. Paciente psiquiátrico no existe, ¿no? El paciente psiquiátrico es aquel, pues, que recibe tratamiento médico, tratamiento farmacológico. En todo caso, pues sería una persona que recibe tratamiento farmacológico. El paciente psiquiátrico es aquel que tiene un diagnóstico que requiere algún tipo de medicamento. Eso es lo que básicamente es, o un internamiento. Pero esta reforma viene, como bien lo decían en la introducción que nos presenta Documenta, no solo porque el sistema de salud decidió que es hora de hacer las cosas mejor, sino porque hay tres grandes vertientes que hicieron que se diera esta reforma. Tres situaciones pues que eran ya no se podían ignorar. La primera es la crisis de salud mental, la que acabo de mencionar. Es decir, hay una saturación de los servicios, hay un aumento en temas relacionados con la depresión. Yo recuerdo un informe del Instituto Nacional de Psiquiatría ya hace unos 15 años que hacía una predicción para el 2015 en donde decía que los trastornos de estado de ánimo, hablando particularmente de la depresión, iban a ser el primer
la primer, digamos, causa para una incapacidad laboral. Es decir, ya no enfermedades, digamos, como o posoperatorias, ya no cirugías, pues ya no algún otro tipo de enfermedad, sino la depresión era una de las primeras causas, o sea, que se predecía era una de las primeras causas para la incapacidad laboral. Ese es uno de los factores más importantes, el aumento de enfermedades mentales o de padecimientos psicológicos. El segundo son las graves violaciones a los derechos humanos. En México tenemos una historia pues oscura. Recordemos el Palacio de Lecumberri, el Palacio Negro, este psiquiátrico que manda a hacer Porfirio Díaz a principios del siglo pasado, en donde se daba precisamente asilo a pacientes que le llamaban pacientes psiquiátricos, los locos. Ustedes veían ahí, había un activista de Orgullo Loco, que les invitamos a que investiguen y que le den una ampliada a este movimiento Orgullo Loco, y van a encontrar ustedes pues las voces de los pacientes diciendo, ¿saben qué? Somos personas, somos seres humanos, necesitamos un trato como tal. Las etiquetas psiquiátricas lo único que han llevado es no solamente a la desatención de la crisis en derechos humanos, perdón, en salud mental, sino en esta crisis relacionada con la falta de respeto a los derechos humanos. Particularmente se refiere al internamiento. El internamiento ha sido muy, muy problemático y de manera particular se ha visto reflejado en estos centros de supuesta rehabilitación para las adicciones, que en México se les llama a veces incluso de manera peyorativa los anexos. Estos lugares en donde se les anexa a las personas, se les interna, se les asila, se les encierra para tratar sus adicciones, lo cual no está comprobado bajo ningún estándar científico que esto vaya a solucionar el problema, pero también que son graves violaciones a los derechos humanos. En concreto, se están violando derechos fundamentales como el vivir una vida libre de violencia, el tener acceso, y esto es importante, hay un informe del 2019, de Naciones Unidas, en donde dice, tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que dejar de pensar que las enfermedades mentales tienen como origen el cerebro, que tienen como origen las debilidades genéticas, o que tienen como origen el individuo, que esa sería la tercera gran razón. La primera, pues, que hay una crisis. La segunda, que hay violaciones a los derechos humanos. Y la tercera, que los grandes avances con respecto a la investigación científica de la salud mental nos han dicho que hemos estado, pues, no equivocados, porque realmente la literatura siempre fue muy clara, sino que en las aplicaciones o en las prácticas se privilegiaba las lógicas individualistas, las lógicas de vamos a darle terapia basada en evidencia, vamos a hacer, por ejemplo, en adicciones se solía, sobre todo el modelo mexicano, tenemos que avanzar en ello, se solía hacer o se suele hacer terapias cognitivo-conductuales que tienen como objetivo la reducción, digamos, paulatina del consumo de sustancias, o estos centros de rehabilitación o centros de anexo, en donde el modelo que se sigue es muy similar al de Neuróticos Anónimos o el de Alcohólicos Anónimos, que es esta, digamos, lógica de los 12 pasos, el tema del padrino. El padrino es aquel que ayuda y que acompaña y representa. No digo que ese modelo no tenga personas que se puedan beneficiar de él, pero es cierto que ese modelo muy pocas personas se pueden beneficiar de él. Ha probado tener una efectividad pues muy similar a la de aquella que se presenta cuando las personas por voluntad propia quieren tratar de combatir una adicción. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene en esta situación? La crisis, la cantidad de personas que tienen enfermedades mentales. Segundo, las graves violaciones a los derechos humanos que se tienen con las personas que consumen y consumidoras, y también personas con enfermedades mentales. Y tercero, y yo creería más importante para todos los que estamos aquí, ya desde Naciones Unidas, ya desde diferentes ámbitos se ha dicho que tenemos que superar el modelo médico y tenemos que ir hacia una psicología más de contexto, de situaciones relacionadas con la justicia social.
Que justo también tiene relación con estos contextos de violaciones sistemáticas a derechos humanos que pensaríamos en nuestro quehacer profesional incluso que se limita a las prisiones o a las detenciones o propiamente cuando las personas se encuentran, por ejemplo, en alguna situación de vulnerabilidad y violencia, pero creo que nos hemos olvidado en general de cómo pues estos lugares sin vigilancia, sin profesionistas, porque también pues tenemos una crisis en particular sobre estos centros de atención a personas pues con alguna situación, porque recordemos, por ejemplo, las adicciones son un tema de salud mental, no Sí. son un tema que muchos de estos tienen contextos como religiosos, ¿no? Incluso espirituales, y que las personas que están inmersas a cargo de estas rehabilitaciones, muchas veces, bueno, hay como toda una teoría, ¿no? De estas 12 tradiciones, le llaman estos 12 pasos que se desarrolló en 1940, por cierto, pero pocas veces se toma en consideración que estos contextos clínicos o hospitalarios, claro que se prestan a una serie de violaciones y malos tratos. ¿Qué podemos hacer entonces considerando a qué nos referimos cuando hablamos de que tenemos el derecho humano a disfrutar el más alto nivel posible de salud mental? Fíjate que ese concepto viene ya en la ley, en la reforma, y viene directamente del lenguaje que utiliza un relator de salud mental de Naciones Unidas, en donde precisamente publica un informe que se habla así, el derecho al más alto nivel posible de salud mental. Y en ese informe dice que prácticamente unos pocos son los que tienen acceso a servicios de salud adecuados para sus condiciones. Esos pocos obviamente son los privilegiados, son los que tienen recursos, son los que tienen determinado color de piel. Habla de la necesidad de especialización por ejemplo, de atención a salud mental de niños, niñas y adolescentes. Habla este informe también de la necesidad de cambiar de un modelo de centros a un modelo más bien relacionado. Ya no te escuchamos. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Ya. Ah, perdón. Les decía que ¿ya me escuchó? Perfecto. Les decía que el modelo, esta frase del más alto nivel de salud implica dos cosas importantes. Uno, que la salud física y la salud psicológica no son separables, ¿no? Que se tienen que ver o se tienen que entender como algo integral, ¿no? Que si hemos separado al individuo de sus enfermedades, es por el modelo médico hospitalario, precisamente. A ver si lo puedo explicar así. Hay como 3 coordenadas que tenemos que ver cuando estamos hablando de salud mental. La separación histórica en las prácticas, y me refiero en las prácticas, me refiero en el hacer, en el dar terapia en estos centros de salud mental, en ir a las escuelas a dar talleres, en ir a dar información, en recibir o dar atención psicológica, se puede dividir en 3 grandes puntos cardinales. Se separa al individuo del colectivo, se piensa que el individuo se tiene que tratar y que el colectivo es irrelevante, cuando el colectivo es lo que se tiene que fortalecer para fortalecer el individuo. Esto ya lo decía Vygotsky a principios de los años 30 y decía, la salud psicológica se tiene que entender como el desarrollo del individuo en el colectivo y el colectivo fortalecido por individuos fuertes, ¿no? Esa es una. La segundo punto cardinal, pues tiene que ver entre el cuerpo, el cerebro, pues, y la mente, ¿no? Que se suele separar y se suele pensar que el modelo psiquiátrico es el que atiende lo orgánico y que el modelo psicológico es el que atiende, pues, ¿qué será? El alma, ¿no? Porque de hecho la psique es el alma. Y pues resulta que sí, resulta que lo psicológico o el estudio del alma se debería de entender no como lo intangible o como lo inmaterial, sino por lo contrario, sino los vínculos, las convivencias, lo que construimos en el diálogo unos con los otros,
Eso es lo psicológico y eso está hecho de la misma salud que la salud física. Entonces ahí vienen otros puntos cardinales como la nutrición, que tienen que ver con el tener acceso, por ejemplo, a cuestiones de esparcimiento, a vivir una vida libre de violencia. En concreto, la salud, el más alto nivel de salud es una salud integral. Y una salud integral lamentablemente no se ha podido atender desde estas instituciones sesgadas y estas facultades sesgadas. ¿A qué me refiero? Si se fijan, la organización gubernamental está separada. Tenemos un secretario de salud que atiende ciertas cosas y tenemos un secretario de economía que atiende otras, ¿no? Y ninguna de ellas atiende el tema de salud mental. Pero también en las academias, cuando vamos a las universidades, las facultades de psicología son separadas completamente de las facultades, por ejemplo, de nutrición, los departamentos de nutrición, o se separa, por ejemplo, de los de psiquiatría. ¿Cuál es el llamado? Pues el llamado es hacer más investigación para que sepamos cómo atender la salud de manera integral y que hagamos reingeniería institucional para que los recursos públicos se atiendan de manera eficaz estos problemas. Me gustaría leer un comentario que nos comparte Gaby por acá en el chat. Nos dice, recién tomé un curso virtual sobre la guía de intervención humanitaria MHGAP. Este contenido va de la mano con la reforma. Este es, bueno, ahorita estuve revisando, pero es una propuesta de una guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada, y es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud ya desde el 2008. Digamos que puede establecer los parámetros mínimos de asistencia o de precisamente de intervención para este tipo de condiciones, porque también recordemos que históricamente se les ha visto a las personas, y esto es algo que también vamos a retomar con las siguientes preguntas, consumidoras de sustancias, como personas que deciden estar en esa condición, personas que como si fueran algo ajeno a su voluntad. Por aquí también me gustaría leer el comentario de Sofía Quiroz, que nos dice, en Mexicali, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto es en México, emitió una recomendación al Ayuntamiento y a la Dirección de Seguridad Pública por detenciones arbitrarias e internamientos involuntarios a centros de rehabilitación que sufrieron varias personas que fueron cometidos por su personal en funciones. También nos dice Gaby, muchas veces en un 80% creo yo la salud mental va de la mano con procesos legales. Por aquí tenemos a Naiber, que le gustaría aportar su comentario. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, compañeros. Yo soy Hola. Carla Ramírez, soy psicóloga general. Bueno, he estado yo trabajando en centros de rehabilitación durante 3 años más o menos. Entonces, la dinámica que se maneja, digamos que tiene que ser como que más bien, siento que el punto sería como que trabajar con ellos desde diferentes perspectivas, porque sí es cierto que lo que es el trabajo en cuanto a la rehabilitación desde el punto clínico nos dejaría un poquito cortos. En esta cuestión digo que nos dejaría un poquito cortos, es que se trata de que el paciente o el usuario también haga como que un trabajo desde la parte espiritual, que así lo manejan, también desde la parte orgánica y desde la parte psíquica. Entonces, pues hablar desde esa situación es como, digamos, como manejar nada más por arriba lo que se conoce. Eso sí como lo alcanzo a ver, porque ya atendiendo, trabajando con ellos, sí nos podemos llegar a dar cuenta de la historia de cada individuo, de lo que lleva el suceso, ¿no? Por ejemplo, desde que prueba el primer contacto con la droga, lo que significa ese primer contacto y cómo se va dando esa adicción en ellos. Entonces, separarse de ese sentir y de esa adicción
también les ha generado y les genera y siento que los envuelve Cierto. en, en situaciones que son múltiples desde la familia, desde la cuestión económica, también desde la pareja, desde su función de vida, desde el trabajo. O sea, son muchísimas cosas los que se tratan de trabajar con ellos en específico y que al final que puede o no puede funcionar ciertos tratamientos, es muy cierto, pero la finalidad de cada uno de los centros es como que ayudar. Ahora sí que pues son diferentes, ¿no? Porque puede ser un centro de rehabilitación, como puede ser una clínica de adicciones, eh, como puede ser un refugio, como puede ser diferentes tipos de organizaciones que vayan a la ayuda del tratamiento. Entonces, dependiendo del lugar en donde a ellos los metan o los sometan, es pues ahora sí que el trabajo que les va a realizar, como que pueden ir a la mejor clínica de adicciones y trabajar nada más la adicción como tal, como pueden ir a un centro de rehabilitación donde los tienen internados de 4 meses como mínimo a 1 año, 2 años más o menos, que es el tratamiento, y pueden llevar varios procesos para poder comenzar como a trabajar con la adicción, pero aún así siempre existe la recaída y eso también pues es como que otro motivo de investigación ahí. La mayoría de las poblaciones vienen de personas con nivel socioeconómico bajo y ahora sí que dependiendo que del consumo de cada tipo de droga, estamos hablando también de, y esto se refiere ya a investigaciones, a un tipo de trastorno de personalidad específico. Ok. Entonces, también sería como que muy interesante desarrollar investigaciones en esa área, porque nos arrojaría también como que algo muy importante y es que la cuestión económica también viene a dañar la parte psicológica o psíquica de las personas. Entonces, si hay algo que desgraciadamente la droga les da o cualquier sustancia, es que literalmente la droga les va a dar lo que ellos buscan. Y siempre va a estar ahí y va a ser su refugio para ellos. Pues por eso que se vuelve esa adicción. Oye, Naiber, una pregunta aprovechando que tú estás en un centro de atención. Tú decías algo bien, bien importante. Es evidente que las personas que acuden a estos centros, por lo regular son los familiares quienes los llevan. Y dices tú, viven en la periferia, viven en la marginalidad, viven en la pobreza muchas de las veces. ¿Qué crees que pasa con las personas? O sea, por ejemplo, una persona que no vive en la pobreza, ¿a dónde acude? ¿A dónde va? Digamos, porque seguramente también hay personas que tienen adicciones, porque si te fijas, estamos como diciendo, bueno, una persona que tiene un problema de adicciones, y ahorita voy a hablar de ello, pues se refugia, digamos, vamos a llamarle así en la droga, ¿no? Que es como un lenguaje que se utiliza mucho en las instituciones. ¿Cuál sería la diferencia, si es que la conoces, entre esos centros públicos y un centro privado, o qué tipo de atención privada recibe alguien, o por qué las personas que tienen recursos no acuden a estos centros, si supondríamos que tienen los mismos problemas de adicción? Hay diferentes tipos de anexos. Dentro de esos anexos están los que se manejan, por ejemplo, de AA. Esto quiere decir que son las personas que son recuperadas de AA. Entonces, ese sería un tipo de anexo. Los siguientes tipos de anexos son donde hay psicólogos encargados de ese lugar y llevan una estrategia de trabajo. Los demás, bueno, el siguiente sería como un centro de rehabilitación. Dentro del centro de rehabilitación ya lleva una, digamos, un proceso de integración multidisciplinario donde está un psicólogo, donde está un trabajador social, donde está un médico psiquiatra y algunos llevan médicos de urgencia. Entonces, ese es el centro de rehabilitación
como tal, pero dentro de los centros de rehabilitación también hay tipos de niveles de centro de rehabilitación, dependiendo qué es lo que se esté trabajando o la estrategia que se lleve para el trabajo, porque no es lo mismo un centro de rehabilitación a un centro terapéutico. Por eso te decía que son diferentes los lugares. Entonces, ¿Cuánto cuesta más o menos, si sabes, un centro de estos así, de los buenos, de los Oceánica, de los que llevan a los ricos, pues, para que se arreglen? ese es un centro de rehabilitación. ¿Cuánto Oceánica, cuesta? la clínica. ¿Cuánto cuesta más o menos, sabes? Sí, la Oceánica anda, según lo que habíamos visto, entre 50 a 70 al mes. Un centro de rehabilitación va desde los 5,000, 7,000, 10,000 pesos. Hay algunos que manejan, por ejemplo, 1,000 pesos cada día, en lo que pasa todo el usuario su proceso. Entonces, estamos hablando que un centro de rehabilitación está ganando por cada individuo entre 3,000, 4,000, 5,000. Oye, Naiver, ¿y está funcionando? ¿Oceánica o el centro que cuesta 1,000 Oceánica pesos? se dedica digamos, a la atención en cuanto a la extracción de la sustancia del cuerpo, pero no te lleva como a quedarte a un tratamiento psíquico, te lleva nada más al tratamiento farmacológico. Esa es Oceánica. Pero hay otras clínicas, de hecho hay una muy interesante en Chiapas, que es una clínica de adicciones, donde trabajan puros psicoanalistas. Entonces, todo el proceso lo llevan psicoanalistas en cuanto a lo terapéutico, pero también manejan el psiquiatra, porque deben de llevar medicamento, el médico general y la trabajadora social. La trabajadora social es la que lleva como a comenzar a planificar lo que se va a hacer dentro del centro, de cómo van a estar trabajando los chicos. Llevan como una estructura de plan y proyecto, y al último a ellos se les entrega como un proyecto de plan de vida. Entonces, por eso te decía, ahora es que dependiendo del lugar donde los lleven, es el tratamiento que les van a dar. Como a una persona le puede funcionar un internamiento, como hay personas que se vuelven adictas a los internamientos y ya están en el 9º o en el 10º internamiento. Entonces, eso depende de la persona. Los papás también llevan un proceso porque, bueno, deben de llevar un proceso, toda la familia psicoterapéutico, porque también los papás llevan la enfermedad de ellos, no nada más los hijos son los portadores, sino también los padres o los hijos de los consumidores o las parejas de los consumidores también llevan esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan el proceso de la violencia que lleva esta situación o de la cuestión en algunos casos, ¿no? De tener que vender quizás cosas propias para poder comprar la sustancia. Entonces, digamos que se debe de llevar todo un tratamiento para la familia también, para que comience a cambiar la dinámica. No nada más el paciente, también la familia e inclusive hasta las amistades. Entonces, sí es algo muy delicado en esa cuestión, pero pues ahora sí que el tratamiento de cada paciente se integra a él y se le tiene que dar como resultados únicos, pero también depende del paciente y de la situación que traiga la cuestión emocional o psíquica, o también en la cuestión económica. La mayoría de los pacientes, no, pues no pagan ellos, pagan sus familiares. Entonces, los que llevan toda la cuestión económica siempre van a ser los familiares. Y hay centros donde cobran desde 800 pesos al mes
hasta 50,000 pesos. Entonces, eso ya depende de cada uno de los familiares a lo que quieran ayudar ahora sí. Pero también he visto casos, porque trabajo en una clínica donde se cobra, por ejemplo, 1,000 pesos el día, al, al mes son 31,000 pesos. Entonces, en todo lo que se lleva el proceso de, de rehabilitación, que pueden llevar a 120, 150 más o menos. Y he visto familiares que con tal de ayudar a su paciente, pues terminan vendiendo hasta su casa o propiedades. La cuestión para ellos es como que lo primordial es tratar de ayudar al paciente. Pero sí es lo que se les decía, o sea, hablar de centros de rehabilitación, pues tendremos que hablar de qué tipo de centro de rehabilitación en específico, porque sí son bastante los que se manejan y hay algunos que sí dan resultados, hay algunos que utilizan la violencia, claro que sí. La mayoría de los internos no van por iniciativa propia, van porque los familiares decidieron de internarlos. Entonces, en esa parte, para que un adicto vaya y diga, yo me quiero internar o quiero iniciar un proceso, casi no existe. O es porque ya ve que su salud mental está muy dañada, o sería la situación que ya es una recaída y va por el segundo o el tercer internamiento. De esa forma ya existe la conciencia en el adicto de decir, bueno, necesito ayuda. Mientras tanto, no va a ser de esa forma. Muchas gracias Ok. por compartirnos. Te escucho. Creo que Esaín quien ha levantado las manos. Sí. Adelante, Hola, ¿me Zain. escucha? Hola, sí, Sí, claro. Bueno, eh, es un tema muy extenso, muy complejo. Creo que aquí tendríamos que valorar todos los enfoques, psicológico, médico, social y demás. Concuerdo con la compañera, hay centros buenos, centros malos. El detalle aquí, que para mí es un problema más social, los centros, porque yo, por ejemplo, estoy radicando en lo que es el estado de Michoacán. Y también en ocasiones voy a lo que es el estado de Guanajuato. El problema que se ha encontrado en los centros de rehabilitación, anexos y demás, es que la mayoría son albergues de la delincuencia organizada. Entonces, desde ahí podemos empezar de que no es un problema también social, donde los ciertos grupos de delincuencia organizada anexan a esas personas porque ya no son funcionales ni siquiera para su grupo, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a esa cuestión. La segunda, bueno, que yo para mi punto de vista sería la primera, ¿quién regula esos centros de rehabilitación? ¿Por qué? Porque todos tienen una diferente forma de llevar un tratamiento, llevan diferente forma de a tratar esa adicción, otros desde ideas religiosas, otros con enfoque clínico, como lo me comentó la compañera, otros con enfoque psicoanalítico, y hay unos centros que sí lo llevan de una forma casi similar a los centros penitenciarios. Yo tengo experiencia dentro de los centros penitenciarios más de 13 años, y lo que hemos visto dentro del problema de adicciones, incluso queríamos utilizar la guía MPGAT que nos capacitó el órgano. No, para nosotros funcionó en algunas situaciones, pero sin embargo, en esta parte, algo muy importante que tiene que tener el paciente, la voluntad. Si no hay voluntad, híjole, es algo muy difícil. Y no nomás la voluntad del paciente, sino la voluntad de la familia. Nosotros nos hemos encontrado con esa situación de que la familia a veces, pues es el factor, uno de los factores, ¿no? Porque tenemos que ver los factores protectores y los factores de riesgo. Pero siento que, para no salirme un poquito del tema, porque es un tema muy, muy No te amplio, preocupes. siento que los temas de los anexos tendríamos que empezar
por regular, así como hay protocolos y procedimientos, qué protocolo para cadena de custodia, qué protocolo para la guía de no sé qué, siento que deberíamos empezar a hacer un protocolo para los centros de rehabilitación, donde se respete los derechos humanos, donde tenga una perspectiva de internacionalidad, porque no es lo mismo la heroína, no es lo mismo la cocaína, y no es lo mismo lo que hoy enfrenta México, que es el cristal. Son tratamientos muy diferentes, en el cual por cada cuestión de droga se tiene que tener un tratamiento muy diferente. Y esto lo aplico, o se supone que se debe de aplicar dentro del sistema penitenciario, ¿no? El famoso plan de actividades, que nos dice el artículo 100 de la Ley Nacional de Ejecuciones, que el plan de actividades debe ser individualizado de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a las necesidades de las personas, siempre respetando los derechos humanos. Y creo que ese enfoque también tendría que transversar a los anexos o a los centros de rehabilitación. Es mi humilde opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, yo precisamente hablando del tema, les quiero recomendar, bueno, se ve al revés, creo, se llama Ongoing Drugs o ¿cómo sería en español? Sería, es que los gringos le dicen doing drugs, es como tomar drogas, sería como destomar drogas, algo así, más o menos. Y habla sobre precisamente los mitos que el Estado norteamericano ha creado a partir de la lucha contra las drogas que inició Nixon hace algunos años. Y ahorita les quiero compartir algunos de ellos, pero creo que el más importante que habla Maya Salavitz, que es una pues exadicta, se llama ella, se nombra a sí misma, y también una reportera del New York Times que básicamente revisa esto que le llama el harm reduction, básicamente la reducción de daños. La reducción de daños habla de cómo estos modelos como el canadiense, el modelo que se inició incluso en Minnesota, en Estados Unidos, son los modelos que más funcionan. Y lamentablemente estos centros de rehabilitación, centros pues, y si quieren ustedes, de terapéuticos, no siguen estos modelos, se centran solamente en el individuo, piensan que la adicción surge de un defecto del individuo, cuando en realidad estamos viviendo una crisis. A ver, se nos viene la crisis de opioides, ya está en Estados Unidos, ya está en Canadá, en México está el tema del cristal, pero se nos viene la crisis de opioides. Usted vaya a Estados Unidos, póngase a ver la televisión y vea usted la cantidad de psicotrópicos, la crisis del fentanilo exactamente, la que está acá, es una cosa que no se va a resolver convenciendo a las personas de que salgan de la calle. La crisis del fentanilo más la crisis de desalojos, que también es un problema bien fuerte, es decir, gente que vive en situación de calle, gente que se queda sin trabajo, viene muy acompañado. Y básicamente lo que se dice es, estos centros no nada más no funcionan, no por la voluntad de los terapeutas, ¿no? Ellos pues están haciendo su chamba, sino por las políticas, la falta de políticas públicas y la falta de entendimiento de la raíz de las sustancias. La raíz de la sustancia es, y déjeme lo digo muy rápido para darle la voz a Gaby, fíjese usted, lo decía una experta, decía, no hay bebés adictos. No hay bebés adictos. ¿Se acuerdan cuando en los años, bueno, a lo mejor ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero durante los años 80 se hablaba precisamente de niños adictos, de bebés adictos que nacían, crack babies, ¿no? Nacían y ya traían la adicción. Y lo dice muy bien Maya Salavitz, dice, no existen los bebés adictos. Un niño lo único que siente es una necesidad, no sabe si de afecto, de hambre, de cercanía, que de hecho ese es el origen o la raíz de muchos de estas adicciones. También les recomiendo mucho este libro, se llama The Myth of Normal, el mito de lo normal, de Gabor Maté, y también habla precisamente, él también habla sobre adicciones, y ambos básicamente lo que hacen es retomar esto y decir, no es que la gente se vuelva adicta y acabe en la calle, es que la gente que vive en la calle tiene que consumir para poder tolerar, ¿no? El tema del fentanilo, el tema del cristal, piensa usted qué hace el cristal quita el hambre, el cristal te permite, pues primero, simplemente estar, ¿no? Tener una sensación de vínculo. Entonces, ahorita voy a hablar un poco más sobre eso, pero lo más importante es, necesitamos cambiar, no solamente mejorar estos centros,
sino de plano cambiarlos, porque han partido la mayoría de bases no científicas, pero también de una idea moral de las adicciones, sobre todo que parten del individuo, y el individuo tiene que tomar la decisión, y el individuo tiene un problema de vida o de personalidad que lo lleva a las adicciones. Ahorita voy a hablar acerca de unos estudios sobre salud mental, adicciones, pero primero quisiera escuchar a Gaby. Gracias, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo quería comentarles no nada más los problemas que tienen los centros de adicciones, porque nada más, como decían, no están registrados, son asociaciones civiles independientes en las que no pueden, las autoridades no pueden ingerir, no pueden incidir ahí. Y además, por ejemplo, en Guerrero es terrible lo que pasa, porque ahí los grupos criminales van y balacean esos centros de integración para tomar a los adictos y quedárselos. Entonces, es así como que contradictorio, ¿no? Bueno, para ellos tener adictos es lo que mejor puede haber, porque son sus clientes, su grupo, ¿no? Y no nada más decir que la salud mental es nada más por personas adictas, no nada más por personas que heredan una enfermedad genética. Cierto. Es además ahora el que se está viendo que son personas que hemos vivido situaciones de secuestro, de homicidio. Por ejemplo, nosotros que en la fundación hemos trabajado con madres solas que han sido secuestradas sus hijas, que tenemos que acompañarlas a reconocer el cuerpo de su hija, porque así es la ley. Hay que ir y reconocer el cadáver. Entonces, el impacto que causa una persona, su única hija, verla en la CEMEFO, su cuerpo, es impactante. Y causa una salud mental que Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima tiene un protocolo así cuadradito, y entonces lo manda con el psiquiatra de la esquinita, y luego lo cambian, cada uno trae su medicamento o su idea de curación, y la persona acaba pasando 15, 20 años adicta a una medicina a la que después no puede dejar. Y entonces su problema hubiera sido bien tratado, con un año deja el medicamento y se integra a su vida, pues lo más normal posible, que es la idea para la que nació Comisión Ejecutiva. Pero más sin embargo, el mal procedimiento del protocolo, pues acaba haciendo más daño. Entonces, por ejemplo, una psicóloga que trabaja la tanatología con una paciente de cáncer, con una paciente de una enfermedad, pues ya mortal, ya no sirve a una persona que está viviendo un duelo por una pérdida, de un secuestro, o sea, que es una realidad a la que no está preparada para enfrentar. Los psicólogos, los psiquiatras, yo pienso que no están preparados como para enfrentar la crisis humanitaria que estamos viviendo en México. Yo digo, no sé en otros países, pero en México, que vivimos una guerra no declarada, yo pienso que no hay un profesionista preparado para tal capacidad de atención. No es posible que querramos que estos profesionistas que no tienen contención se llevan su trabajo a casa, viven con él. Yo no entiendo cómo pueden atender a tantas personas al día. Es de verdad, es muy difícil no comprometerse cuando te llega una persona con su dolor así a flor de piel. Es pedirles mucho, y que además tengan necesidad de ellos, responsabilidad de las políticas públicas. Se me hace que no puede ser. Deberían de ser los que hacen políticas públicas, acercarse más, ver más de cerca, el tocar de cerca el dolor, y entonces poder hacer realmente reformas. Como usted dice, las políticas públicas están desfasadas. No pueden hacer una reforma, por ejemplo, para centros de adicciones, y luego otra reforma para víctimas de la violencia, y luego otra reforma para personas que son con salud mental por herencia. O sea, siento que quieren muy fácilmente en una reforma resolver todo el alrededor, y o sea, juntar todo como uno solo,
como una fórmula mágica, yo siento que no están viendo la realidad de lo que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, Gaby, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu comentario. Y eso que dice la compañera es bien, bien importante, el tema del trauma. O sea, si hay algo que la psicología está en deuda ahorita para la población, es el entendimiento del trauma, y el trauma, como dice, pues trauma, estrés postraumático, como lo que nos acaba de contar, el ir a reconocer a un familiar, a un ser querido, la violencia que es cotidiana, eso genera estrés postraumático. Pero también el trauma complejo, el trauma que viene, y esto lo habla muy bien Gabor Maté en este libro que les recomiendo, también se llama El mito de lo normal, The Myth of Normal, y este texto habla precisamente, entre otras cosas, del estrés, del trauma complejo, que es el que viene por el desarrollo, ¿no? El desarrollo tiene que ver con desacreditar a los niños, no atenderlos, no estar con ellos, no generar un vínculo. Por ejemplo, habla particularmente de estas prácticas que es enseñarle a los niños a no llorar cuando están en la cuna, ¿no? Que es desatenderles, porque si de esa forma, pues no les estamos reforzando, dicen los conductistas, y entonces el niño llora porque se le abraza, y no se pone uno a pensar, bueno, ¿y no será que el niño necesita que lo abracen? ¿Y no será que los niños hacen berrinche porque tienen una necesidad y no saben? Me refiero a niños más grandes, ¿no? Como le llamamos a los niños pidiendo cosas, le llamamos berrinche, y cuando son adultos no le llamamos berrinche, ¿no? Pero realmente hay una necesidad biológica, lo dice muy bien Gaby, dice, una cosa es nacer con eso, y todos nacemos con una necesidad intrínseca de vincularnos con los demás, de estar con los demás, de ser aceptados por la comunidad, de ser aceptados por los que están cerca y por los que queremos y por los que no queremos, ¿no? Y si no somos aceptados, eso tiene un impacto incluso biológico como tal, ¿no? O sea, no es nada más un impacto, vamos a llamarle psicológico, pero yo cuando hablo de lo psicológico hablo de lo social y hablo de lo biológico, no se puede separar eso. Pero cuando hablamos del trauma, tenemos que entender el trauma, el estrés postraumático, el trauma complejo y el trauma psicosocial. El trauma psicosocial que nos presentaba Martín Baró, psicólogo salvadoreño, donde decía, no solamente tenemos un trauma en cuanto a nuestros nervios, cómo reaccionamos ante los entornos, porque hemos quedado en un estado pues de alerta constante por estos eventos, no solamente tenemos un trauma complejo por el desarrollo, ¿no? Imagínense ustedes estas mismas condiciones de violencia ahora con un niño, sino que tenemos un trauma psicosocial que tiene que ver con el vínculo con los demás, que está mediado por esta falta de condiciones. Entonces, yo creo que es bien, bien, bien importante hablar del tema de las adicciones y ubicarlo históricamente. Por ejemplo, históricamente, ¿por qué nos llega el dinero hacia México? ¿Por qué se usa tanto el tema de las adicciones para cubrir las faltas de salud mental? Pues porque Estados Unidos es el que está proveyendo de este dinero, porque por la iniciativa Mérida, por la guerra contra las drogas, lo que se quiere ver es todo menos el sistema que sostiene las adicciones. Y luego invierten, sistema, ¿no? A través de la embajada americana después invierten como para hacerle frente al tema de la salud y la crisis de las drogas y tal. O sea, hay un intervencionismo también que sostiene una agenda por parte de otros países para el consumo de sustancias. Es que es mucho dinero el que se mete. Entonces yo un poco he tenido la oportunidad de hablar con pocos, pero con algunas personas encargadas del tema de salud mental en algunos estados, y lo que me he dado cuenta de inmediato es que no, o sea, son dependientes del dinero, cómo les llega. Por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, donde yo radico, digo, no sé, la última vez que platiqué con algún encargado decía que más o menos era del 100% del recurso que se utiliza para atender salud mental, 80% es para adicciones y 20% es para lo que quede. Y como decían las compañeras, ¿no? Pues lo que es la salud mental ya no, pues depende mucho de la lógica con la que se está viendo las adicciones. Y entonces las adicciones se ven como una persona con cierto nivel o hábito de consumo, con un cierto color de piel, en ciertas regiones de México. Realmente a eso estamos atendiendo.
pero no se está atendiendo, como ven ustedes la reforma, dice no cualquiera, no solo el adicto, pues, o no solamente la adicta, no solamente la paciente psiquiátrica, sino también cualquier persona que está pasando por estos traumas, el trauma estrés postraumático, el trauma complejo, el trauma psicosocial. Entonces, es muy importante lo que implica la reforma, porque implica realmente un cambio de paradigma, siempre se dice eso, ¿no? El cambio de paradigma, pero este cambio de paradigma ya existía desde hace mucho tiempo y ahora se ve reflejado en esta reforma. Entonces, efectivamente, no podemos separar el tema de las adicciones de la salud mental. Ahora más que nunca están interrelacionados y nada más para que veamos el siguiente video, antes les quiero contar, no sé si ustedes recuerdan, y a mí me lo enseñaron en la universidad y me acuerdo haberlo leído en alguna clase, estos estudios que había sobre ratas que se tenían, les ponían una palanquita y cuando le daban con esa palanquita les daban como una gotita, pues con algún tipo de opioide, ¿no? Que les daba una sensación muy placentera. Entonces lo que hacían las ratas cuando se metían a estas jaulas, pues era darle a la palanquita y a veces le daban más a la palanquita de la droga, vamos a decirle así, que a la palanquita de la comida. Y uno pensaba, bueno, pues es que la palanca de la comida es más importante para la supervivencia que la de la droga, ¿no? ¿Por qué es que lo hacen? Y entonces la conclusión a la que se llegaba era, la droga es muy potente, ¿no? La droga es hiperpotente. Bueno, pues ahora resulta que años después a otros investigadores más desde la perspectiva etológica son los que estudian el comportamiento de los animales, dijeron, bueno, pues que las ratas no son animales sociales. Pues sí, igual que los seres humanos, por eso los usamos tantos en experimentos. A ver, ¿y qué pasa si esa palanca la ponemos no dentro de una jaula con una rata aislada, sino dentro de un espacio en donde haya para divertirse, porque las ratas se divierten, porque las ratas se la pasan bien, igual que socializan, se aparean, tienen vínculos entre ellos? Pues resulta que ya no le dieron tanto a la palanquita. Hubo ratas que sí le dieron más, hubo ratas que casi no le dieron, hubo ratas que ni lo tocaron. En concreto, los experimentos que estamos haciendo son de personas encerradas. O sea, si hiciéramos el símil, es efectivamente una persona que vive en el aislamiento, va a preferir la palanca de la droga, vamos a llamarle así, a platicar con otros o estar con otros. Entonces, no existen bebés adictos. No existen personas así como tal adictas, así como no existen pacientes psiquiátricos. Lo que existen son personas que tienen adicciones y como bien dice la compañera, pues es que también depende cómo nazca uno. Lo dice la autora de este libro, dice el de Undoing Drugs. Dice, bueno, es que se puede volver adicto tanto una persona que nace muy insensible como una persona que nace muy sensible. Pensemos en la neurodivergencia, ella que hablaba precisamente de la genética y el nacimiento. Claro que hay una carga genética, pero una persona que puede nacer con toda la carga genética para ser muy sensible, no necesariamente se va a inmiscuir con las drogas. Y una persona que sea muy, muy insensible tampoco lo va a hacer. Es realmente una forma distinta de ver. Hay que empezar a juntar las diferentes dimensiones, que yo creo que más adelante las vamos a hablar, como la multiculturalidad, la interculturalidad, etcétera, etcétera. El contexto. El contexto, las terapias contextuales. Bien. Me gustaría leer unos comentarios y enseguida pasar al video. Nos dicen, la realidad es que no existe una política pública de atención y de seguimiento a la salud mental. Hay un caso de una persona afectada por dosis de droga que mató a su pareja y luego de purgar 28 años de prisión sale y no tiene cabida en la sociedad por la irracionalidad de su conducta. Ni las instituciones administrativas ni de salud tienen un programa para estos casos. La familia solicita que se les encarcele porque no conocen otro procedimiento sistemático de salud o de seguridad. Se criminaliza su condición de salud a falta de recursos para su medicación. Esta es otra gran problemática asociada, que es la criminalización del consumo de sustancias. Nos dice Diana, integral sería que todos nos preocupáramos e hiciéramos algo por mejorar y entender los contextos que viven las personas con la problemática e investigar. Gaby nos comenta, sí, yo creo lo mismo, pues alguien con problema mental que no es adicto, un maltratamiento termina adictando al paciente, sí, exactamente como los comentaban, ¿no? Porque también hay esta otra solución, entre comillas, de pues danos antidepresivos, danos ansiolíticos, danos hipnóticos, danos antipsicóticos, cuando la realidad nos está superando. O sea, hay otros temas que se tienen que trabajar desde el contexto de las personas
que se encuentran en esta condición. También nos dice Diana, me suena a robotizar a las personas. ¿Qué pasa? Y eso es otra gran discusión en la que le vamos a entrar ahorita, que es los derechos de las personas para decidir sobre los tratamientos de salud en este tipo de condiciones. Dice Diana, ¿qué pasa si no siguen el plan de vida que les dan? ¿Pueden tomar sus propias decisiones? Al final todo es monetario en estos lugares. Es una idea que se vende para que la gente invierta en tratar a sus familiares y se quedan solo con el lenguaje médico. Los enfermos somos todos los diferentes en la estructura impuesta por el Estado y la sociedad. Es un lenguaje que margina a más de la mitad de la población. Gumersindo preguntaba, yo quisiera saber si estos centros están todos avalados. No, no lo están. No. Quisiéramos... No, pero Gaby lo explicaba muy bien, porque son Sí. centros privados. Entonces ellos mismos, así, o sea, sí existe Oceánica, pero así también existen centros, por ejemplo, no sé, bueno, más adelante a lo mejor estaría bueno que tú platicaras el caso que tú llevaste. Yo he llevado casos también donde ha habido víctimas y agresores y agresoras dentro de estos centros, y pues hay de todo, y realmente hay mucha impunidad alrededor de ellos. Sí, sí, nos tocó un caso justo en Guanajuato que opinaban también por aquí en los en el chat, de una chica menor de 17 años que fallece en condiciones sospechosas en un centro de internamiento por, ya tenía un par de semanas ahí, por una adicción precisamente, y cuando es descubierta o es reportada ante las autoridades por las personas que estaban a cargo del centro, descubren que su cuerpo había sido manipulado, había sido vestido, tenía evidencia de lesiones de tortura, básicamente de varios días atrás, y finalmente fallece en estas condiciones sospechosas en donde le echan la culpa a otras 3 mujeres que estaban ahí, mujeres adultas precisamente, y la investigación pues se basa alrededor de un feminicidio, que eso es lo que está ocurriendo. Nos dice Marlene, yo fui a una plática de familiares a una clínica de adicciones por un primo que internaron y nos enseñaban cómo tratarlos ya que salieran de las clínicas y cómo no ayudarles a volver a recaer. Diana, ni siquiera están regulados y hay muchos casos de abuso físico y sexual. Para allá vamos, precisamente. También nos compartía Miriam la norma oficial mexicana 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Marlene plantea una pregunta esencial, que es el condicionamiento al acceso a esta mejor o este escenario de la mejor salud mental que podamos tener, que es ¿por qué no hay centros públicos para personas que no tienen dinero suficiente para pagar la clínica de adicciones, ya sea por trama u otras cuestiones? Pues porque precisamente es un negocio, ¿no? Y Nayeli nos comparte, también Luis Gerardo nos compartió el libro del doctor Gabor Mate, muchas gracias. Nayeli dice, una de las cosas que he identificado es que, como dice la compañera, que no hay profesionales capacitados para la atención con perspectiva en derechos humanos, ya que se asocia derechos humanos con el derecho, y en lo personal, cuando he hablado con psicólogos clínicos, siempre el discurso tiende a deslindar lo clínico de los derechos humanos porque como no se sabe del tema, exactamente, asocian esos temas con el derecho. O sea, exactamente, porque no estamos viendo la salud como un derecho humano, y esa es la chamba en la que le tenemos que entrar como psicólogos, precisamente. Y dice, pienso que desde las universidades ya deberían de incluir estos temas como materia a tratar. Y finalmente Juan nos comparte, antes de pasar al video, estamos en un momento crítico en cuanto a adicciones y salud mental. El gobierno de Colombia ha logrado abaratar casi al 50% el kilo de la hoja de coca y afectar así la cadena de producción. La droga de los ricos, la menos dañina para su estatus, será suplida por otras más letales. Ni se diga el reacomodo de las rutas comerciales. Efectivamente, como pasó con la droga de los pobres, ¿no? La crisis del crack en Estados Unidos. Bien, bueno. Adelante, ¿te gustaría agregar? No, nada, lo que preguntaba Marlene me hace bien importante, ¿por qué no hay centros públicos? ¿No? ¿O por qué no hay los suficientes centros públicos? ¿Y por qué el recurso? Bueno, lo que pasa es que realmente, lo voy a decir así, es que estos centros no funcionan. Es que el internamiento y el asilamiento, como escuchamos, no es la salida. No digo que no haya personas que se puedan beneficiar de ello, ¿eh? O sea, también piense usted, claro, en la posición de estos familiares, cuando tengan una persona con algún tipo de condición, porque sobre todo de adicciones, ahí están asociados al robo, al abuso, al maltrato, al engaño, o sea, sí son dinámicas bien severas. El internamiento obviamente resuelve ciertas cosas, pero ¿por qué no existen?
Pues porque no funcionan, porque realmente lo que se tiene que hacer es política pública. Cuando digo política pública, lo que me refiero es acceso a servicios y servicios ambulatorios y servicios comunitarios. Entonces, lo que hemos construido es una sociedad disgregada en términos individualista, cada quien, ahora sí que, como decimos en México, rásquese con sus propias uñas, pero tenemos una sociedad, pero tenemos una condición biológica que no funciona así. No somos individualistas por naturaleza, somos comunitaristas. Necesitamos unos de otros. Y el Estado se supone que también por definición, pues busca esto, busca la integración social y busca el desarrollo colectivo para fortalecer al individuo y el fortalecimiento del individuo para fortalecer al colectivo. Vamos a ver el video. Vamos a verlo. Los hospitales psiquiátricos podemos ver la finalidad desde dos dimensiones. La primera de ellas es la de curar todas aquellas enfermedades mentales, como se les llama desde esta visión médica, pero también han tenido como función excluir a aquellas personas que manifiestan un pensamiento o un discurso distinto al del común de la gente, o que políticamente es contrario a las normas sociales. Responden a un modelo que es concebido desde un punto de vista biológico, es decir, que la persona tiene una enfermedad, por lo tanto hay que tratarla a partir de la propia medicina. Las personas que son internadas viven diversas violaciones a derechos humanos. La principal, me parece, es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo o sobre sus propias libertades que se ven restringidas. Una persona que es admitida en un hospital psiquiátrico generalmente no deciden si quieren o no estar internadas. Y quienes toman esa decisión son otras personas, ya sea el personal médico, ya sean las personas familiares, representantes o incluso otras personas que consideran que la persona debe ser ingresada y son quienes firman el consentimiento. Pero una vez adentro hay otros tipos de violaciones que pueden ser aún más graves. Hemos visto cómo las personas son amarradas en las camas, a veces por tiempo indefinido, son encerradas en cuartos de aislamiento. Una vez que están adentro no pueden caminar libremente dentro de las instalaciones de los hospitales. Algunas de ellas son golpeadas, son desnudadas, son bañadas con agua fría y algunas veces vemos otras violaciones que indirectamente intervienen. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el solo hecho de que haya este diagnóstico psiquiátrico, algunas son esterilizadas sin su propio consentimiento. Entonces, hemos podido ver cómo algunas de estas violaciones son consideradas como violaciones graves a los derechos humanos. El hospital psiquiátrico ha fungido como medio para excluir a las personas. Algunas de estas personas han estado en estos hospitales por más de 20, 30 años, porque una vez que son aisladas, se rompe o se cortan todos estos vínculos con el exterior. Y entonces algunas de ellas están destinadas a estar en estos lugares para toda la vida. Entonces debemos de transitar hacia nuevos modelos que lo que busquen sea atender a la persona en su propia comunidad o en su propio contexto social, donde ya no se vea como fin último del tratamiento el encierro en uno de estos lugares. Una de las principales características que se debe de atender es el respeto de la autonomía de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Desde el momento en que se toma en consideración la autonomía de la persona, me parece que estaríamos dando un paso adelante y esto, bueno, en tanto se transita a estos nuevos modelos que lo que buscan es la desinstitucionalización, es decir, que la atención a la salud mental se dé no en un contexto de encierro, sino en un contexto donde la persona pueda continuar realizando su vida cotidiana y pueda la persona ser independiente.
Bien, entonces esto nos lleva a estas otras grandes cuestiones que tienen que ver con fenómenos asociados. ¿Cómo creemos entonces o cómo podemos definir que estas reformas en tanto a cómo abordamos la salud mental va a afectar la estigmatización y discriminación de las personas con trastornos mentales? Mira, ahí creo que algo que hablaba la experta que creo que hay que resaltar es esta desinstitucionalización. Cuando se habló de esta reforma, de inmediato hubo una reacción social, no social, sino más bien de propaganda política para decir, ya van a quitar los psiquiátricos, ya los pacientes psiquiátricos van a andar en la calle. Todas las personas que gritan sobre servicios públicos, que creo que eso es algo que yo me he notado mucho, son gente que no los usa. Son gente que no ha tenido la experiencia como la de las compañeras de estar, o del compañero, ¿no? Que estuvo trabajando en cuestiones penitenciarias, o de las compañeras que tienen experiencia dentro de estos centros de rehabilitación. Cuando dicen, van a quitar los psiquiatras, la experta lo dice muy bien. Muchos de los que están ahí adentro no están ahí adentro porque sea necesario que estén institucionalizados, sino porque ya no tienen vínculos afuera. Si usted va a cualquier psiquiátrico y usted pregunta por los pacientes que han tenido más tiempo dentro de la institución, se darán cuenta que están ahí porque ya nadie va por ellos, porque ya no reciben visitas, porque precisamente eran personas que tienen una condición y que por esta condición se les internó y que por este internamiento perdieron sus vínculos. Y estos vínculos son esenciales. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en el ambiente penitenciario. Y recuerdo, por ejemplo, el famoso pabellón psiquiátrico que le llamaban. Y el pabellón psiquiátrico no es más que una idea de un psiquiátrico dentro de una cárcel. Digo, yo la experiencia que tengo son en un par de cárceles, pero me imagino que así han de ser en otros centros penitenciarios. Personas simplemente separadas de la población general que de verdad se comportan como si estuviéramos viendo una telenovela de donde nos muestran, ¿se acuerdan los psiquiátricos? Personas vestidas de blanco dando vueltas. O en las Y dicen, películas de terror, ¿no? También es típico ver como, o incluso, no sé dónde fue, pero en México, creo que tú me mostrabas que hicieron una sala como tipo de estos Enigma Rooms, como de psiquiátrico, ¿no? Como de que el reto o el cuento de terror es que amaneces en un psiquiátrico. Sí, se utiliza el tema psiquiátrico como tema de terror. O sea, la estigmatización está en todos lados, está en la tele, está había un estudio por allá a finales de la primera década del 2000 donde decía que el 75% de las películas donde mostraban a una persona que se nombraba con una enfermedad mental era peligrosa. Es decir, le hacía daño a otras personas o resultaba ser el villano o simplemente cometía un error fatal. Es decir, hay un estigma alrededor de la locura que es político, hay que decirlo, pero que también está influenciado por la forma en que tanto los medios, pero como los psicólogos hablamos de las enfermedades mentales. Esta misma organización que ustedes están viendo aquí documenta, yo recuerdo que una de las primeras, de los primeros casos que yo tuve, era una persona precisamente que decían tenía esquizofrenia y la acusaban del asesinato de su hija. Y yo recuerdo que cuando investigué sobre la inimputabilidad en aquellos años, te estoy hablando del 2008, 2009, recuerdo que encontré unos datos bien alarmantes, porque resulta que el 95% de las veces en que a los psicólogos les preguntaban, oigan, esta persona es inimputable, es decir, tiene una condición que le impide o llevar el juicio o entender lo que hizo o realmente no tenía voluntad sobre el delito que cometió, pues decían, sí, es inimputable. Y ese mismo 95% cuando les preguntaban, ¿usted cree que pueda, digamos, recibir tratamiento fuera y que no necesite estar internado? Decían, no, tiene que estar internado. ¿Y por qué? ¿Por qué decían lo internado? No sabían explicarlo. Los psicólogos nos han metido en la cabeza que nosotros estamos para internar gente, que si vemos a alguien muy, muy mal de la cabeza, necesita estar internado, necesita ser amarrado, necesita ser aislado, necesita ser, como hemos visto aquí, desnudado. Sí, estas son prácticas de, por lo menos tienen siglos de que existen y se basan en ideas, todas ellas biológicas, la idea de que la locura se alberga en el cuerpo, ¿no? Y este cuerpo se puede desintoxicar de algunas formas
o resetear, por ejemplo. Los choques eléctricos en algún tiempo se utilizaron para tal cual, rebotear a las personas. Les daban choques eléctricos tan fuertes que les borraban parte de su memoria y eso lo hacían para tratar depresiones severas. Y sí les quitaban la depresión, pero también les quitaban la identidad. Les cercenaban la identidad. O hubo también cercenamientos para en el prefrontal. Todas estas prácticas de deshumanizar, porque eso son, a personas con enfermedades mentales, son parte de una estigmatización mucho más amplia que nos siguen, que la reforma pretende erradicar. Importante. Ahora con la reforma, no solamente ahora tenemos el lenguaje de los derechos humanos, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Antes, pues es que tenías que acudir a los derechos humanos. ¿Y qué psicólogo sabía de derechos humanos? Pues nadie, porque como decía la compañera, oyen, leen derechos y dicen, no, pues sabe, eso ya no me toca a mí, eso es muy, muy problemático. Pero ahora la misma ley habla sobre el enfoque de derechos humanos en la salud mental. No saben lo emocionante que es leer esta reforma. Yo sé que es incompleta, yo sé que faltan políticas públicas, pero por lo menos ya está en la ley y si la leemos todos y todas, podemos incluirla en la forma de hacer y en la forma de reportar y la forma de hablar de personas con enfermedades mentales. Entonces, la estigmatización, si no la atienden por políticas públicas, si no se atiende por medios de comunicación, por lo menos yo creo, y esto es importante para la reforma, nuestra labor número 1 como psicólogos y psicólogas es desestigmatizar la enfermedad mental. Y eso habla de campañas educativas, que eso también tiene que ver con la reforma, y ahorita lo hablaremos, pero sí. Para poder atender la estigmatización, se tienen que hacer campañas psicoeducativas. Noten que la reforma nos están llevando a caminos que no hemos transitado antes. Sí, en otras cuestiones también y que tenemos que debatir desde este ámbito de lo legal y lo forense es el tema de la capacidad jurídica y cómo se les retira esa decisión, esa facultad o ese derecho de yo poder tomar decisiones sobre los procedimientos a los que me someto, en particular la capacidad jurídica de las personas con trastornos mentales y discapacidad. Se relaciona con esta reforma. Vamos a ver un breve video al respecto, igual es de la organización Documenta y enseguida damos lectura a sus comentarios. Quién quieren vivir, a dónde quieren vivir, qué tratamientos quieren seguir, si quieren asociarse políticamente, en fin, un cúmulo de derechos, los llamados derechos civiles y políticos, que sencillamente no son si no hay el reconocimiento de la persona como un sujeto de derecho pleno, como una persona que es o que tiene agencia para decidir. Listo, muy breve, ¿no? Entonces... Ese concepto es bien importante, el concepto de agencia. Es un concepto que está muy ligado a la perspectiva de derechos humanos. El concepto de agencia se refiere a la capacidad de transformar tu mundo, a la capacidad de tomar decisiones sobre tu propia vida. Y entonces, esta discriminación política es la que tiene que ver con quitarles la agencia, quitarles la ropa, quitarles la humanidad. Quitarles las decisiones es quitarles la agencia. Y quitarle la agencia a alguien es quitarle la ciudadanía. Esto no es más que otra cosa más que tiranía, pues, pero lo vemos todos los días, pero los consideramos no humanos. Sí, justo porque, bueno, esta etiqueta, este estigma o el prejuicio de tener una enfermedad mental o contar con una adicción, pues te retira automáticamente esta humanidad. Vamos a leer los comentarios. Nos compartía Gaby, olvidé comentar que otro factor para la salud mental es que se utilizan químicos en la producción de alimentos que provocan depresión. Por ejemplo, la falta de magnesio, tan solo eso causa depresión. Netflix, que tiene que ver con otros grandes derechos, que es la seguridad alimentaria, precisamente. Miriam,
Nos dice, Netflix tiene una película de nombre Los Tres Jesucristos y la trama es toda una realidad de cómo son los psiquiátricos. Gaby nos comparte No la he visto. No, yo tampoco, ¿no? Habrá que verla, Pero igual la podemos recomendar ahí dentro de nuestros recursos. Dice Gaby, los desnudan para que no tengan con qué lastimarse a sí mismos, pues, porque son incontrolables. Paola, todavía usan estos métodos, por ejemplo, en mujeres con depresión postparto, y nos dice Gaby, cuando esta depresión está relacionada con la alimentación de la mujer durante su embarazo. Paola también nos dice, lo que considero es que hay un problema desde la academia donde muchos colegas para salir del paso remiten la psiquiatría donde se llevan a las personas a un deterioro peor. Y es que efectivamente, ¿no? Como justo el medicalizar la mente, el atascarnos de psicofármacos, que también hay otra gran industria alrededor de las drogas, sí controladas, sí autorizadas, que sostiene pues estas desigualdades. Y al respecto de la capacidad jurídica también, creo que valdría la pena clavarnos un poco más adelante, pero que es la figura de la interdicción y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucional, que se refiere a quitarle estos derechos para que les sean administrados por una figura de confianza, por así decirlo. Memo, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Pues quiero compartir, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Quiero hacer una pequeña intervención y compartir ahora sí que como esta experiencia por parte de mi esposa. Hay un pariente ahí que tiene una situación psiquiátrica, tiene esquizofrenia, que de hecho el psiquiatra ha comentado que es como más bien unos rasgos esquizoides, no tanto la esquizofrenia como tal. Sin embargo, pues bueno, a raíz de que me caso y pues conozco a este pariente, vaya, he vivido y he conocido muchísimo, ¿no? Nada que ver con, a lo mejor con libros, con situaciones de academia. O sea, para empezar, bueno, son muchos puntos, pero para empezar, por ejemplo, la convivencia, ¿no? Nadie me enseñó, nadie me dijo, oye, ¿cómo se convive? ¿Por qué? Porque ni siquiera la misma familia lo sabe, porque no hay una educación, como comentaban, o sea, cómo, por ejemplo, el primer contacto que tuve con él es una persona totalmente tranquila, por así decirlo, está medicada, a lo mejor por eso está tranquilo, está sentado en un sillón y te mira y tú lo ves y dices, está enojado. No lo está, obviamente, pero bueno, es complicado a veces. Luego, ya que lo conoces y todo, no sabes realmente y te pones a pensar, dices, ¿cómo lo trato? Bueno, es como cualquier otra persona, ¿no? ¿Cómo lo tratas? O sea, puede a lo mejor sonreírte, pero está enojado, o sea, te va ahí a fingir, pero esa es una persona, yo le llamo así, es una persona más profunda, o sea, es lo único que tiene, es más profundo, porque en su esquizofrenia las situaciones que tiene es que se le complica exageradamente las relaciones interpersonales, no puede platicar con la gente para nada. Entonces el acercamiento que ha tenido, por ejemplo, conmigo, ha sido muy, muy complicado, demasiado. Luego, por ejemplo, con el psiquiatra, bueno, yo vivo en Quintana Roo y aquí la medicina de psiquiatría está cañona, o sea, es nula. El psiquiatra está hasta Mérida y a veces ay, perdón, están vendiendo los tamales allá. El psiquiatra está... No se te vayan, man. Sí, ahorita vengo. El psiquiatra está en Mérida y ha sido por Zoom. Entonces yo digo, ¿cómo el psiquiatra puede hacer eso? O sea, obviamente no hay de otra, pero, o sea, ha tenido que ser así. Pasó algo muy curioso que les quiero comentar, ya para ir cerrando. En pandemia, obviamente, pues tuvimos que estar en casa. Este pariente se quedó aquí en casa. Y pasó algo bien bonito porque hacíamos ejercicio aquí, mi esposa, él y yo. Entonces, con esto del ejercicio y con esto de la convivencia, hagan de cuenta que esta persona ya no tenía esquizofrenia, era algo muy bonito. Luego le da COVID y cuando ya nos alejábamos y todo, tuvo situaciones muy fuertes, recayó y toda la onda, ¿no? Entonces, el psiquiatra casi no comenta cosas como de, no, sí, llévenlo a convivir, o sí, llévenlo a hacer deporte, o sea, él es como, a ver, la dosis de alprazolam, la dosis, o sea, pero muy complicada la ocasión en la que diga, sí,
convivan, abrácenlo. Por ejemplo, nunca he escuchado que diga abrácenlo, díganle cuánto lo quieren, ¿no? Y bueno, vaya, yo a raíz de la maestría y de otras situaciones también, le digo a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Abrázalo, dile que lo quieres, dile lo importante que es para nosotros, porque ella es la persona más cercana a él. Y ese, como decían por ahí un compañero, ¿no? Esa robotización de la persona que consume medicamentos, ¿no? Y por ejemplo, ya para cerrar, les doy el dato, la cantidad económica mensual de medicamentos asciende de 5,000 pesos, ¿no? Es algo que al menos en la familia se ha Sustentable, podido ¿no? sostener, Sí. pero métanle 5,000 pesos a una familia o sea, a nivel medio, ¿no? Imposible, imposible. Cierto, cierto. Gracias, Guillermo, gracias Sí, por de tu nada, un gusto. testimonio, sirve muchísimo porque efectivamente, bueno, ese último dato que das del costo, eso que dices acerca de la convivencia, yo también he tenido la oportunidad en mi vida de convivir con varias personas con diagnósticos de esquizofrenia, desde casos hasta, bueno, personas en lo interpersonal. La variedad de personas que existen con el diagnóstico de esquizofrenia, perdón, es igual pues a cualquier otra variedad de personas. Son personas y como dices, pues se manifiesta de diferentes formas. Eh, el asunto particular del tratamiento psiquiátrico desde el vínculo, yo tuve la oportunidad de dialogar con un colega que está en Aguascalientes, que ha trabajado mucho sobre eso, ha trabajado el tema del arte también. Lamentablemente, pues todos sus esfuerzos son dentro de estos centros de reclusión, estos asilos, y pues obviamente el avance que van a tener estas personas va a ser siempre pues detenido por las condiciones. Pero algo que quisiera decir con respecto precisamente a la esquizofrenia, y a ver si más adelante Valeria nos hace el favor y nos presenta un ratito, hay una campaña que surge en Australia y luego la retoman en España, se llama Eso no se pregunta, a ver si al final podemos poner, aunque sea unos 5 minutos, de esta campaña en donde hablan personas algunos con esquizofrenia, otros con trastorno límite, otros con bipolaridad, y se habla de esta forma de ver a las personas y desde su propia voz. Creo que también es bien importante que escuchemos a familiares de personas con enfermedades mentales, pero que también escuchemos a personas con diagnósticos de enfermedades mentales, porque si no somos nada más los psicólogos los que tenemos la voz cantante en las campañas de marketing. Vamos a revisar este video que nos habla de la experiencia de una persona dentro de un centro psiquiátrico. Estudié 2 veces. Y cómo vivió él tal cual este internamiento. Vamos a ver que es de un psiquiátrico y el testimonio de otro chico que es de un anexo o este centro de rehabilitación para personas con adicciones. La licenciatura de médico cirujano, cuando era estudiante, nos llevaron a prácticas a un hospital psiquiátrico. Yo nunca en mi vida pensé que iba a ser paciente de ese hospital. Soy el doctor Felipe Orozco Salazar. El 3 de mayo del 2003 me diagnosticaron esquizofrenia. Empezó una lucha muy dura. Yo no salía de una esquina, no me bañaba, no me rasuraba, no comía, no pasaba absolutamente nada. No quería conectarme con la gente, no podía salir de la casa, me daba una paranoia muy fuerte. Toda la familia, amigos, todos me empezaron a ayudar. Íbamos a prácticas al Hospital Fray Bernardino. ¿Cómo llegué yo a conocer ese hospital? Ya como paciente fue cuando una vez tuve un problema con una persona y tan fuerte fue mi episodio, mi crisis, no me acuerdo cómo llegué. Cuando me desperté, estaba amarrado, yo vi que eran como unas vendas que estaban amarradas las 2 extremidades superiores y las inferiores, y no me podía mover. De hecho, tenía ganas de miccionar, de hacer el baño, y me tuve que hacer en el sillón, porque no me quisieron soltar. Entonces era una desesperación tremenda. La comida me servían en la boca, la comida. No me soltaban. Eso fue en observación. Pasó tiempo
y después de observación me subieron al 5º piso y el primer requisito que me pusieron fue volverme a amarrar. También estaba totalmente dopado, totalmente como zombie por los medicamentos. Entonces no podía hacer yo muchas cosas. Me han internado ya 5 veces. 3 en el Fray, una en el Batán y otra en Casa de Salud. La tercera vez fue en el hospital Batán, Rafael Serrano, aquí en Puebla. En ese hospital, desperté y estaba no con vendas que había dicho yo, con candado. Y después nos pusieron en una pared así desnudos y con una manguera, con agua helada, te bañaban. La comida te la tiraban con una charola y comías con los pájaros. Luego tu terapia era lavar, doblar ropa, y el que mejor le hacía le daban 2 galletas de numerito. El médico psiquiatra entraba a ese pabellón y directamente de la puerta a su consultorio ya no atendía a nadie. Créanme que todos los que estábamos ahí queríamos que nos diera una consulta ese doctor. En este hospital Rafael Serrano Batán, nunca se me va a olvidar, había un enfermero que le decía a un paciente que se hiciera como perro, que le lamiera los zapatos y le daba un cigarro. Una muy mala atención con este tipo de hospital. Voy a contar una anécdota de cómo es convivir con unos compañeros en un hospital psiquiátrico. Un compañero que tiene TLP, trastorno límite de la personalidad, llega al hospital 12 del día, con todas las extremidades superiores, cuello, tórax, abdomen, inferiores, el putting, ¿no? Como le dicen, el putting, completamente. Pues llega, todos se sorprenden, pero pues yo digo, bueno, así llegó él. 12 de la noche, se oían ruidos. Volteo y por la sudadera se estaba tratando de suicidar. Lo llevo, hay un cubículo allá en el hospital, platicamos toda la noche, lo motivo para salir adelante. Pasa tiempo y después de eso llega la hora de visita. Papá, le dice el compañero, conocí a un médico esquizoafectivo y me ayudó. Hijo, no te juntes con ese médico que está loco, por eso está encerrado en el manicomio. Está loco, le decía. Mi compañero sube al piso llorando y le dice, no puede ser como mi papá tenga este concepto. Le digo, mira, nos damos nuestros teléfonos, saliendo nos hablamos. Pasa tiempo y después de 2 meses aproximadamente recibo una llamada. Doctor Orozco, sí, soy el papá de fulano de tal. Ah, ok, ¿cómo está él? Quisiera pedirle una disculpa y agradecerle. ¿Por qué? Una disculpa por el concepto que tenía, por esto, no se preocupe, y agradecerle, ¿pero por qué? Porque mi hijo acaba de entrar a la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, y va a estudiar medicina. Una vida que se iba a ir esa noche va a salvar vidas. Ese es el compañerismo que tenía yo en el hospital. Yo creo que lo más importante que necesita la salud mental en México es la cultura, el conocimiento, quitar el estigma y la discriminación que se tiene. Ser una persona con una discapacidad psicosocial es ser tú mismo, es ser la persona que eres y la que vas a ser siempre. Bien, y vamos a ver rápidamente este otro video de la persona que estaba en un anexo. Yo soy Luis Fernando Carrasco y soy usuario de drogas. Tengo 10 años usando heroína. Fue más o menos hace un poquito más de un año que entré por primera vez a un anexo. Estuve anexado 3 meses. Solo era como un encierro y era bastante gacho. De hecho, los encargados, los dirigentes del lugar, no les interesa realmente tu salud mental. A mí me costó casi 2 o 3 semanas de estar rogando para poder ver al psicólogo, ¿no? Llegando, pues tenía síndrome de abstinencia muy fuerte y no podía dormir, tenía insomnio. Y eso era lo que más me molestaba, no poder dormir.
Y entonces estaba toda la noche moviéndome, parándome, y pues molestaba a los compañeros se molestaban conmigo. Y bueno, yo le pedí a los dirigentes del lugar que me dejaran ver al psicólogo para que me ayudara a dormir, que me dieran algo para dormir. Y siempre era lo mismo, no, mañana ya va a venir, mañana, mañana, mañana. Y así me tuvieron 2 semanas, intentaba caminar, subir las escaleras, y se me iba a la vista en túneles. Yo llevaba 2 semanas sin dormir, no había dormido ni un minuto, que era horrible. Cuando por fin vi al psicólogo, me dijo, ya me dio unas pastillas, dijo, no tenemos que hacer que dormir, y ya estás así a nada de entrar en una psicosis por falta de sueño. Yo ya estaba, se me sentía muy mal, así como que adentro de mí. El psicólogo del anexo realmente no me dio un seguimiento de, a ver, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, qué actividades o qué pensamientos son los que te llevan al consumo. O sea, nada de eso, simplemente necesitas tales pastillas a tales horas y ya. Yo me sentía de la fregada, o sea, me lo pasaba todo el día viendo la litera de arriba, ¿no? Acostado, esa desesperación todo el tiempo, pensando que cuando saliera se iba a ir a consumir, no sé, solo pensando cosas horribles. Todo, o sea, cuando por fin logré dormir y llegué a tener sueños, todos mis sueños siempre eran de que me escapaba, ¿no? El encierro en sí es muy gacho, ¿no? También estar todo el día sin tener nada que hacer, no dar actividades, solamente como encerrarte, esperarte a que te limpies y bueno, en realidad a mí pues no me funcionó, ¿no? O sea, estuve limpio pero porque estuve encerrado, pero salí al segundo día y ya había recaído. Pues un poquito de lo que hablábamos precisamente de cómo no están solucionándose ninguno de los problemas estructurales que tienen que ver con los padecimientos o los trastornos mentales y las adicciones. Y voy a leer estos últimos comentarios. Nos dice, sale como un número, pero no sé si nos podrían poner su nombre en el chat si no tienen su nombre asignado. De esto hablaba Ignacio Martín Varo respecto de la psicología de la transformación y la resistencia a colaborar con la sistematización del enfoque clínico, que clasifica de acuerdo al aporte al capitalismo y no propone alivio. Nos dice Paola también que lo que comenta Valeria es el principal problema del deterioro de la salud mental y es esa gran industria de los fármacos. Hace poco estuve en un seminario de tratamiento psicológico con enteógenos y darse cuenta que es algo que puede ayudar de raíz a la persona, entiende uno por qué no ha podido prosperar de forma más científica. Fíjense que le comentaba al doctor Aurelio, estoy en un grupo de como una comunidad en Facebook, de grupo de apoyo para padres con hijos con autismo. Y a cada rato publican cosas como de, es cierto que la leche les hace mal, qué proteína le doy. Hay personas que están ofreciendo suplementos alimenticios para quitarle lo autistas a los niños. Hay personas que están medicando con risperidona a niños de 2, 3 años, incluso de meses, por ejemplo, y están pidiendo consejos a otros padres para ver si eso les ha funcionado o no, porque esa es la concepción que tenemos de salud. Dice Marlene, la familia tiene mucho que ver en la depresión, muchas veces les ayuda, pero a dar bajones más fuertes. Los medicamentos tienen importancia al igual por la adicción que genera y dejar de tomarlos por falta de dinero o por motivo muchas veces no ayuda en su totalidad. Liz Jiménez también nos comparte. Justo leíamos el cuatrimestre pasado el libro Medicalizar la mente. El autor toca exactamente el tema de las personas con esquizofrenia y cómo la validación y el aprecio como personas ayuda a su mejoría. Muchas gracias, Memo, por tu comentario precisamente de lo que decías de Ignacio Martín Varo. Aurelio. Sí, creo que un punto que también tenemos que hablar sobre esta reforma es, aparte del salir del modelo médico, de quitar el asilo, de quitar los encierros, de hacer partícipe, como para ir juntando lo que hemos visto, de hacer partícipe a los pacientes de su propio tratamiento, de dónde quieren estar, de si quieren o no quieren participar, de evitar estos inmovilizaciones que las acabamos de ver en este ejemplo que me parece bien interesante el testimonio de él, donde hablaba de esta otra dimensión que creo que vale la pena mencionar, el abuso de los pacientes psiquiátricos, ¿no? El abuso
físico, el abuso psicológico, el abuso sexual que se da con pacientes psiquiátricos también es una realidad está silenciada, ¿no? Y estos asilos y estos centros permiten ese tipo de acciones. Lo que hablaba él de esta persona que asistía en el centro y que era un trabajador de ahí y que les daba galletas si le lamían los zapatos, ¿no? Esto se ha denunciado de muchas formas, pues, desde el movimiento antipsiquiátrico de los años 50, 60 y 70 hasta los avances de este reporte para la más el más alto nivel. Ya no te escuchamos. Se silenció. Listo. Listo, ya. Les decía que pues los avances van por diferentes lugares, pero una cosa que no quiero que se me vaya antes de terminar el tema de la reforma es que el lenguaje que se utiliza para hablar sobre la reforma nos puede ayudar muchísimo. Habla de un enfoque de derechos humanos, habla de una intersectorialidad, diciendo ya no se puede nada más pensar el tema de la enfermedad mental desde solamente la salud, desde solamente, pues, básicamente la Secretaría de Salud, pues, ¿no? Tenemos que desmedicar la Secretaría de Salud. Necesitamos, a lo mejor en algún momento, que haya un secretario de salud que no sea un médico, o por lo menos que es un médico progresista, que tenga conocimiento sobre el tema, porque lo que acaba sucediendo es que las secretarías de salud, honestamente, son, pues, es como la secretaría de las plazas de salud, pues, y es lo que son todas las secretarías. Es a quién le vamos a dar trabajo, a quién vamos a poner en tal centro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se está pidiendo con la reforma, lo que quiero que todos nos quede bien claro, es inevitable. O sea, es inevitable porque primero, y escucha, y por eso, y qué bueno que estamos todos aquí, se necesitan reeducar y se necesita trabajar con las universidades, con los centros de salud y con la población en general para reeducarlos de enfermedad mental. ¿Y eso quién lo va a hacer? Es lo que yo quiero preguntarles a todos. O sea, ¿quién tiene la capacitación? Bueno, pues los que estamos aquí estamos intentando hacerlo, ¿no? Pero fuera de los que estamos aquí, realmente hay muy pocas personas. Y hay muy pocas personas, o sea, recordemos que, bueno, las maestrías y este tipo de capacitación que nosotros damos, por lo regular está orientado hacia el tema de derechos humanos, hacia el tema forense. En este punto, en esta convergencia, en este 2019, en este 2020, el tema de los derechos y el tema de la salud mental ya convergieron y ya se hizo una reforma. Y esta reforma está avalada por informes internacionales y esta reforma está avalada por estudios científicos. Decía la compañera el cuatrimestre pasado, a los estudiantes les tocó leer el libro precisamente de Medicalizando la Mente de Richard P. Bental, donde habla sobre la historia de la psicología y la psiquiatría, de sus fallos, de sus aciertos, de sus descubrimientos y de sus retrocesos. Y esta es información pública, o sea, es información que está disponible. ¿Por qué en las universidades no se está hablando más de esto? Bueno, pues es un problema que seguramente no necesitamos ahondar mucho, pero en gran medida tiene que ver con la falta de actualización y sobre todo con el aspecto político. Estas voces que hablan de derechos, estas voces que hablan en contra del modelo médico, a veces los colegas los toman como si fueran voces críticas en contra de ellos. Y para nada, ¿no? O sea, yo creo que si todos entendemos que estamos haciendo lo mejor que se puede en un sistema decadente, pues entonces ya creo que podemos ponernos de acuerdo para decir, bueno, si el problema es el sistema y no nuestros esfuerzos, pues por lo menos que nuestros esfuerzos estén orientados de acuerdo a la reforma. Yo no sé si el sistema va a cambiar, pero por lo menos mi práctica personal, mis informes que yo hago, deberían de ir en este lenguaje. Escuchamos, por ejemplo, conceptos como discapacidad psicosocial, usuarios de drogas, es decir, es una forma de despatologizar, pero también de descriminalizar. Creo que nos vas a presentar un pedacito del video de Esto no se pregunta. Creo que nos puede ayudar muchísimo para cerrar la sesión. Vale, vamos. Miren, nada más para darles contexto. Esta es una campaña
que, bueno, no es una campaña, es un programa que finalmente es una campaña educativa que surge primero en Australia y luego que lo retoma España. Lo que van a ver ustedes, y ojalá se den el tiempo de verlo completo, dura 40 minutos, creo que vamos a hablar de las restricciones, ¿no? ¿De qué vamos a hablar ahorita? Sí, de cuando a estas personas las han atado y lo que han experimentado. Ok, al principio del video los presentan a cada uno de ellos y los que se ven que están juntos, unos de ellos tienen trastornos relacionados con la esquizofrenia, los llaman de diferente manera. Alguna de las mujeres límite, otro trastorno bipolar, y hablan de primera voz lo que han vivido. Y hay una pregunta que les hacen, se los vamos a mandar al grupo, se los vamos a mandar todos los videos para que ustedes los tengan, para que los puedan utilizar también ustedes en sus clases. Sabemos que muchos de ustedes también dan clase. Y les vamos a mandar también el documento de la reforma. Está cortito, pero van a leerlo y se van a dar cuenta de que es relativamente sencillo. Lo importante es lo de fondo. Y entonces vamos a escucharles. La pregunta que les hacen es, ¿tienes miedo? ¿De qué tienes miedo cuando te descontrolas? Y fíjense la respuesta que dan. ¿Alguna vez te han atado? Tranquila, luz. A ver, voy a dejar de llorar para hablar. Por lo menos 2 veces que yo recuerde. Muy mal, o sea, lo peor. O sea, es lo peor que te puedo hacer. Es como si te agredieran. O sea, no puedes utilizar tu cuerpo. No te puedes defender. En ese momento pueden hacer contigo lo que quieran. Que te atan, o sea, lo que es las manos, las piernas, aquí el tórax también, estás totalmente expuesto ahí y no puedes moverte. O sea, eso es peor que estar en la cárcel. O sea, es una sensación de además, a saber cuándo te van a liberar, ¿sabes? Porque no sabes. A mí sí, en los esquizofrénicos. Bueno, en el hospital. En el hospital, pero dentro de la calle nunca. Solo serán ambulancias y dentro del hospital. Me han atado más de una vez. En contra de mi voluntad, obviamente, me han sedado en contra de mi voluntad y bueno, te hacen firmar un papel como que estás de acuerdo con ello, pero en ese momento no estás ni para leer el papel, ni para saber lo que te están haciendo, ni nada. Yo creo que hay medicación ahora mismo para dejar a una persona sedada, sin necesidad de tener que atarla. Hay medicación muy fuerte. Se suele hacer por desconocimiento, por el miedo que se tiene al loco, a la persona con enfermedad mental. Se utiliza no para protegernos de nosotros mismos, se utiliza constantemente en las plantas del hospital psiquiátrico. Hay 1000 formas de calmar a una persona o de sostener a una persona en un momento así que no tienen que ver con atarla. Se podría evitar perfectamente con 2 cosas. Formación de las personas que trabajan en urgencias o en las unidades de agudos y con tiempo. Nunca me han atado, sí me han amenazado con atarme. Es algo que se hace mucho en las instituciones así como psiquiátricas, como si te portas mal, te podemos atar o te vamos a atar, como no hagas mucho lío porque te podemos atar. A mí no me han atado nunca, he estado ingresado 2 veces y esas 2 ingresos pues he estado encerrado en una habitación en la que, por lo que recuerdo, no había nada más que una cama y un servicio. No me han atado ni en la cama, ni tampoco me han atado en un hospital, ni nada. No soy nada violento, soy una persona muy buenecita. Siempre que lo veo me parece como bien conmovedor, ¿no? Es ver, o sea, imagínense ustedes la restricción, pues, lo que implica. A mí, yo soy una persona que me da mucho miedo a la restricción. A mí me da pánico el encierro, o soy claustrofóbico, etcétera, etcétera, y
y el solo pensar en ello y solo pensar cómo te reducen pues tu humanidad y tu voluntad, yo creo que nos debe de tocar a todos, ¿no? Entonces, un poco esta reforma, que creo que ya la acaba de compartir la maestra en el chat para que ustedes la vean, entre muchas otras cosas que ustedes van a ver, tiene que ver sí con cambios en el centro, sí con repensar los tratamientos, pero sobre todo se trata de derechos y de derechos de usuarios. Y por usuarios pensemos en lo que llamamos, entre comillas, pacientes psiquiátricos, enfermos mentales, o piénselo desde el modelo de la discapacidad. Lo que son las personas, los que somos las personas con algún tipo de condición, somos personas que al final del día tenemos una discapacidad. Y esta discapacidad, como hace ratito nos hablaba Memo de su pariente, ¿no? Que decía, bueno, pues él, y lo explicaba muy bonito Memo, dice, pues es que le cuesta mucho trabajo, es una persona muy profunda, ¿no? No puedes tener una plática ahí, un small talk, no te puedes sentar a hablar con él ahí de lo que sea, pues, porque pues, sus sentimientos y su forma de ver el mundo y su forma de percibirlo es más profunda. A lo mejor nosotros somos demasiado superficiales y a lo mejor en esa superficialidad pues hay que encontrarnos en la mitad. Entonces, la invitación es a meterse al tema de los derechos humanos. La invitación es a continuar porque esto, les digo, ya lo decía la maestra, esto es del año pasado. El informe de la ONU es del 2019, pero déjenme se los digo, desde el 2003 ya hay un informe donde dice que tenemos que cambiar y girar el timón desde un tema de la violencia, la tenemos que ver desde el punto de vista de salud pública y no de seguridad pública. Y vean cuánto nos ha costado hacer eso. Ha habido algunos esfuerzos, ha habido unas leyes para la prevención de la violencia. Hay avances, pero nos tardamos casi 20 años en hacer algo semidecente con este informe del 2003. Que no se nos pasen 20 años, pero ¿sabe qué? Estoy seguro que no vamos a poder porque se nos viene la crisis del fentanilo, porque se nos vienen las crisis de salud mental relacionados con el COVID, relacionados con la pobreza. Yo siempre repito esa frase del mismo informe de Naciones Unidas donde dice, la justicia social es más importante que la psicoterapia y la salud mental. Y lo decían los colegas, parte del problema de la salud mental es darse cuenta de lo injusta que es la vida. Porque la vida es injusta, todos tienen acceso a lo mismo. Entonces ya no nos podemos, ya este mundo no se va a resolver convenciendo a la gente, debatiendo cognitivamente con ellas, pues, un debate ahí cognitivo para que vea las cosas de otra forma. No digo que no hay que darle herramientas a las personas, pero esas herramientas las van a obtener tú y el paciente o el usuario. No nada más él, no es un receptor nada más, es un partícipe activo de este proceso. Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios. Voy a leer los últimos, les pasé por ahí los links. De todas formas, para quienes están en las maestrías, les vamos a compartir dentro de la plataforma todos los recursos. Nos dice Memo, si Foucault hubiera trabajado en este tiempo, habría hecho las mismas teorías. Los lugares de encierro, de pseudotratamiento siguen siendo la misma basura, pero ahora con propaganda digital y más capitalistas que nunca. De hecho, vamos a tener otro foro más adelante durante este cuatrimestre, les estaremos haciendo llegar la invitación y vamos a estar con el doctor Brett Turby y el doctor Aurelio hablando sobre la privatización del sistema de justicia en Estados Unidos y cómo están tratando o abordando a los jóvenes en conflicto con la ley, a los niños, cómo los están niños que están huyendo de situaciones de violencia, que empiezan con su consumo de sustancias o se involucran en por ejemplo, la venta también por narcomenudeo, los meten a prisión y bueno, de ahí se desencadena toda una serie de discriminación y de violencia en contra de ellos, entonces pues va a estar muy interesante. Dice Diana, se siguen satanizando todos los trastornos y desde mi perspectiva pesa mucho en los mismos pacientes esa ideología social, porque es desgastante tener que defenderte y explicar que puedes llevar una vida como los demás, porque la gente cuando se molesta por algo que no entiende empieza a atacar desde ese punto, pensando que es una debilidad. Ejemplo, las personas con ansiedad no sirven para trabajar, menos en cuestiones de salud o con personas, y eso lo he escuchado mucho. También estuvimos asesorando un caso por ahí en donde una persona, un hombre, se había suicidado. Él trabajaba en la Secretaría de Salud en México precisamente y
derivado de una serie de violencias en el trabajo. Él va pasando, porque obviamente esto es observable en diferentes etapas, incluso pueden pasar años, que la situación mental de una persona se puede ir deteriorando. El contexto es importante en este tipo de intervenciones y finalmente, a pesar de todas las señales de alarma que dio esta persona, un intento de suicidio en su propia oficina, en el lugar, el establecimiento laboral, la culpabilización de este intento de suicidio, los prejuicios que pesaban sobre él, sobre el ser hombre, sobre el trabajo, etcétera, pues se suicida en una instancia en la que de hecho se entra en crisis en el centro laboral. El centro laboral, a pesar de ser la Secretaría de Salud, dice, le llama a la esposa, le dice, ¿sabes qué? No puedo hacer nada, llévatelo porque está aquí mal, no sabemos nosotros qué hacer. Se lo lleva a la esposa, lo que puede hacer en ese momento es llevárselo a un centro de internamiento de estos anexos. El anexo le hace firmar una responsiva, ya saben, la esposa advierte que está en la situación de crisis, que no lo dejen solo, que necesitan ocuparse inmediatamente y al día siguiente le llaman y le dicen se suicidó, ven por él. Entonces, alrededor de ese suicidio hubo una Secretaría de Salud que ocultó deliberadamente la causa de muerte, dijeron que había sido por otros temas de salud, ¿no? O sea, nada que tuviera que ver con estrés laboral, que al respecto pues también tenemos una norma oficial de las medidas psicosociales y lo que se tiene que observar precisamente en los centros laborales para atender este tipo de problemáticas, y en ese caso en concreto nosotros estábamos asesorando para una reparación del daño, que también le vamos a entrar al tema más adelante. Vamos a mandar estos videos con mucho gusto, Memo, para que los puedan ustedes retomar con más calmita. Y bueno, pues muchas gracias, Nancy, por tus comentarios. Linda nos comparte, afortunadamente ya se volteó a ver la salud mental porque ya notamos que sí es más importante de lo que pues pensamos. Muchas gracias a todos y a todas por su participación en este foro. Estaremos subiendo esta sesión el día de mañana en plataforma y les compartimos enseguida los enlaces de los videos a los grupos de WhatsApp. Gracias a todos y a todas, que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Muchas gracias.